Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Para los que por primera vez me visitan aquí en el canal, les doy la bienvenida y les indico que abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedan entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los basamentos teóricos de este camino de oración. Y estamos aquí reunidos un día más para tener esa experiencia de Dios a través de su palabra. Y es importante antes de comenzar que te recuerde lo valioso que es tu apoyo. ¿Cómo lo puedes hacer? A través del me gusta aquí abajo en el video. ¿Por qué? Porque la plataforma YouTube tomará en cuenta ese me gusta para promovernos a muchas más personas. Entonces, apoya este trabajo de evangelización para que podamos difundir y llegar a muchas más personas. Gracias por ese apoyo y gracias también por tu comentario. Es valiosísimo el comentario que tú dejes aquí abajo porque también es muy tomado en cuenta por la plataforma. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la oración. Te invito a que oremos juntos. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito en este momento a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Aquí estoy también abriendo mi Biblia para acompañarte en esta lectura. Ten también a la mano tu cuaderno espiritual para que así puedas tomar nota más adelante. Entonces vas escuchando la lectura mientras yo leo en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Es momento de releer el texto, de subrayarlo, de extraer las partes más importantes, especialmente los personajes involucrados, eh, el mensaje central que Jesús está tratando de transmitir. Entonces vamos a irlo haciendo juntos para que
avancemos en el aprendizaje. Comencemos. Bien, entonces veamos. El Evangelio de hoy es la continuación del que veníamos leyendo, del capítulo que veníamos leyendo en estos días, que es el capítulo 5 de Mateo, que incluye el discurso evangélico de las bienaventuranzas. Ya llegamos al versículo 20 el día de hoy y ya nos está hablando Jesús sobre la justicia. Él enseña una justicia nueva, una justicia superior a la justicia antigua. Pero la interpretación que le daban los fariseos de las enseñanzas de Jesús no era precisamente la enseñanza que Jesús quería transmitir. Ellos tergiversaban todo ese mensaje. Entonces, veamos. Vayamos a ver algunos detalles de la lectura que voy a compartir. Vemos que en la opinión de algunos fariseos Jesús estaba acabando con la ley. Estaba aboliendo la ley antigua, pero era exactamente lo contrario. Jesús decía, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a acabar con eso, sino a darles pleno cumplimiento. Eso lo dijo en el versículo 17, que lo estudiamos el día de ayer. Ante la ley de Moisés, Jesús tiene una actitud de ruptura y continuidad. Rompe con las interpretaciones equivocadas que se encerraban en la prisión de la letra y reafirma de forma categórica el objetivo último de la ley, que era alcanzar la justicia mayor. ¿Y cuál era esa justicia? El amor. Bien, entonces vemos que en las comunidades para las cuales Mateo escribe su evangelio, había opiniones diferentes ante esa ley de Moisés. Para algunos no tenía sentido, para otros tenía que ser observada al pie de la letra y hasta los más mínimos detalles. Por esto había muchos conflictos y enfrentamientos. Unos llamaban a otros idiotas, imbéciles. Mateo trata de ayudar a los dos grupos a enfrentar y a superar esos conflictos que surgen dentro de las familias y de las comunidades. Cuando reflejamos esa situación que vivió Jesús en esa época y la trasladamos a la actualidad, vemos que sigue sucediendo lo mismo. Por la palabra de Dios, por lo que está escrito en la palabra, siguen habiendo conflictos, siguen habiendo enfrentamientos, siguen habiendo rupturas por las interpretaciones. Vayamos al versículo 20. Nos dice, la justicia de ustedes tiene que ser mayor a la justicia de los fariseos. Entonces, este primer versículo ofrece la llave general de todo lo que sigue hasta llegar al versículo 48, que hoy no lo vamos a tocar, por supuesto, porque hoy llegamos hasta el versículo 26. Pero en el transcurso de todos los versículos vamos a ir viendo que Jesús va hablando de esa justicia. El evangelista Mateo muestra a las comunidades cómo deben practicar una justicia mayor que supera la justicia de los escribas y los fariseos y que llevará a la observancia plena de la ley. Enseguida, después de esta clave general sobre la justicia mayor, Mateo presenta 5 ejemplos bien concretos de cómo practicar la ley de tal manera que su observancia lleve a la práctica perfecta del amor. Esa era la clave, practicar de tal manera la ley que nos llevara,
que los llevara a la práctica perfecta del amor. En el primer ejemplo del Evangelio de hoy, Jesús revela lo que Dios quería cuando entregó a Moisés el quinto mandamiento. ¿Cuál era el quinto mandamiento? ¿Cuál es? No matarás. Entonces vayamos al versículo 21 y 22, que allí está lo que Jesús dijo. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Para observar plenamente este quinto mandamiento, no basta evitar el asesinato. Es preciso arrancar del propio ser todo aquello que de una forma o de otra pueda llevar al asesinato, como por ejemplo, tomemos nota, la rabia, el odio, el juicio, el deseo de venganza, el deseo de explotación, etc. Entonces nos dice Jesús bien claro, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Es decir, quien piensa con rabia en su hermano merece ya el mismo castigo de condena de parte del tribunal que la antigua ley había reservado al asesino. Imagínense. Y Jesús va mucho más allá. Él quiere arrancar de raíz del asesinato, pero el que llame a su hermano imbécil, que es viene en el versículo, en lo que sigue, ¿no? El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado, será reo de la gaena del fuego. Con otras palabras, observo plenamente el mandamiento no matar si consigo sacar de mi corazón cualquier sentimiento de rabia que lleva a insultar a mi hermano. Es decir, solamente si llego a la perfección del amor, lograré salvarme. Versículos 23 y 24. Y aquí lo buscamos en la Biblia, ve siguiéndolo en la Biblia. Y dice, el culto perfecto que Dios quiere. Si pues cuando presentes tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Para poder ser aceptado por Dios y estar unido a Él es preciso estar reconciliado con el hermano o con la hermana. Veamos, antes de la destrucción del templo en los años 70, cuando los cristianos han participado a las peregrinaciones de Jerusalén para hacer sus ofrendas al altar del templo, recordaban siempre la frase de Jesús. Esa frase de la reconciliación. Ahora, en los años 80, en el momento en que Mateo escribe, el templo y el altar ya no existían. La comunidad pasó de ser el templo y el altar de Dios. La comunidad era el templo y el altar de Dios, porque ya el templo no existía, había quedado en ruinas. Eso nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 3, versículo 16. Vayamos a los versículos 25 y 26 y nos habla de la reconciliación. Nos dice, llega enseguida un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel.
Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo más insiste es en la reconciliación, pues en las comunidades de aquella época había muchas tensiones entre grupos radicales con tendencias diferentes. Evitaban el diálogo, nadie quería ceder ante el otro. Mateo ilumina esta situación con palabras de Jesús sobre la reconciliación, que pide acogida y comprensión, pues el único pecado que Dios no consigue perdonar es nuestra falta de perdón a los demás. Qué delicado esto, hermanos. Qué delicado. ¿Quién de nosotros no se ha enojado con su hermano? Pero debemos revisar cómo está esa reconciliación. Pues el único pecado que Dios no consigue perdonar, nos dice, es la falta de perdón a los demás. Pues esto busca la reconciliación, que podamos entrar en un diálogo. Entonces, Jesús recomienda, busca la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. El ideal de justicia mayor, por supuesto, por 5 veces Jesús cita el mandamiento de no matarás, no cometer adulterio, no jurar en falso, ojo por ojo, diente por diente, amar al prójimo y odiar al enemigo, etcétera, etcétera. Pero hay que apuntar a la justicia, hay que alcanzar la justicia, que es el objetivo principal, la reconciliación, ser justo ante Dios. Los fariseos enseñaban la justicia, pero no la practicaban. Entonces, son detalles importantes de la lectura que tenemos que tomar en cuenta. Sigamos adelante en el próximo paso. Entramos ahora al segundo paso de la lección divina, que es la meditación, y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿En qué me está interpelando el texto el día de hoy? Te he compartido 3 aspectos que he considerado importantes dentro de mi meditación personal para ayudarte a tu propia meditación. Ten a la mano el cuaderno y ve tomando nota. Bien, y el primer aspecto que he tomado en cuenta es cuando dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Y qué difícil, hermano y hermana, es seguir a Jesús. No es nada fácil. Veamos, el término justicia en la Biblia es sinónimo de santidad. Los fariseos eran los más observantes de las normas más mínimas de la ley. Para los que escuchaban esto por primera vez, parecía imposible superarlos en el cumplimiento de la ley. El problema radicaba en que ellos vivían esa justicia no para agradar a Dios, sino para impresionar a los demás, para que los demás los consideraran buenos. Preguntémonos tú y yo, ¿y tú y yo cumplimos con los preceptos de cara a Dios? En todo lo que hacemos, por ejemplo, atender a tus hijos, hacer la comida, cuando conducimos, no pasar un semáforo en rojo. ¿En todo lo que hacemos lo hacemos de cara a Dios o solamente para que nos vean los demás? ¿Lo hacemos solo por deber o por un deseo consciente de agradar a Dios? Segundo aspecto, pero yo les digo, dice Jesús. Aquí Jesús se erige como autoridad absoluta sobre la ley antigua, cuando él dice, en la ley decía tal cosa, pero yo les digo. Allí él se colocaba por encima de la ley. Jesús tiene el poder de hacer todo nuevo. Lo dice Apocalipsis 21, versículo 5. Y aún mejor, no suprime el mandamiento, sino que lo lleva a un nivel superior. En la vida Jesús no quiere conformarse con lo que ya ha
has logrado en tu matrimonio, en tus metas laborales, en tu oración. Jesús no se conforma con lo que hemos logrado. Él va más allá. Él tiene el poder de hacer todo nuevo y aún mejor en nuestra vida. ¿Quieres que te renueve? Yo también me lo pregunté. ¿Quieres que te renueve, Estefania? ¿Quieres que Jesús te renueve? Entonces, si es así, vamos a pedirle a Jesús que nos renueve, que haga de nosotros una persona nueva. Tercer aspecto, arréglate pronto. Y suena a un mandato, pronto. El que se enoje, insulte, desprecie, irá al lugar del castigo. ¡Wow! ¡Qué duro! Antes era apartado solamente a los asesinos, pero Jesús fue más allá. Jesús fue al detalle. Arréglate pronto para no seguir hiriendo, para no andar cargando amarguras, rencores, resentimientos. Arréglate pronto, porque así no vives ni dejas vivir en paz a los demás. Arréglate pronto, porque quizás llegue el día en que nos tengamos que ir de este mundo y ya será demasiado tarde para arreglar. Preguntémonos tú y yo, ¿vivo con mis asuntos arreglados o el orgullo me paraliza? Digo, no, eso no me corresponde a mí, que venga el otro a arreglarse conmigo. Dios, hermanos y hermanas, te lo está pidiendo a ti y me lo está pidiendo a mí en este día. No es casualidad que estemos escuchando su palabra hoy. Él nos habla directamente al corazón. Hagámosle caso a su palabra. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué le decimos entonces al Señor de acuerdo a lo que Él nos ha hablado hoy en su palabra? Te invito a que ores conmigo en este momento. Te voy a compartir mi oración y posteriormente tú haces la tuya y la anotas en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, dame la gracia de vivir en santidad y justicia. Quiero vivir solo de cara a ti y hacer todo por amor. Toma mi vida, hazla de nuevo. Dame un corazón nuevo capaz de perdonar hasta 70 veces 7, que a nadie le deba nada sino solo amor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al cuarto paso de la lección divina y es el momento del compromiso. El propósito. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y hoy el Señor, hermanos y hermanas, no nos las puso fácil ni a ti ni a mí. Hoy nos compromete a algo superior, a que no nos conformemos con decir yo cumplo los mandamientos porque yo no mato, yo no miento, yo no robo, yo soy una persona buena. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor está pidiendo algo más, que revisemos cómo está nuestro amor al hermano. Y cuando hablamos de amor, es saber soportar, es saber sobrellevar, es saber perdonar. Y en el perdón está la reconciliación. Entonces, hermano y hermana, hoy el Señor nos invita a reconciliarnos. Revisémonos con quién nos hace falta reconciliarnos. El Señor quiere liberarnos de aquello que tenemos en el corazón que no nos permite avanzar, porque cada vez que tenemos algo en el corazón que resolver, no avanzamos espiritualmente. Hoy el Señor nos está pidiendo que soltemos esas amarras que no nos permiten avanzar, porque Él nos quiere santos, Él nos quiere justos, Él nos quiere llevar más allá. Entonces,
Con la gracia de Dios pidámosle a Jesús que nos ayude, como se lo hemos pedido en la oración, y hagamos el propósito de actuar, de ir a buscar a aquella persona que tengo que hacer las paces y reconciliar. No importa hablar del tema. Si tengo que pedir perdón, pido perdón y le digo, te perdono en mi corazón, hermano y hermana, aquello ha quedado atrás. No hablemos del tema. Te he perdonado y perdóname a mí. Sentiremos una liberación en nuestra vida. Ánimo, vamos a darle un voto de confianza al Señor y demos un paso hacia adelante. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy, tremenda lección divina que nos compromete a dar un paso más arriba. El Señor quiere que crezcamos. Entonces, bien, te invito a que compartas el video en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares, que me apoyes con un me gusta, que comentes aquí abajo qué te ha parecido esta lección divina. ¿Te ha parecido fácil? ¿De dónde me ves? ¿De dónde me escribes? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones porque eso te mantendrá informado cada vez que subamos material al canal. Te deseo un excelente día, jueves eucarístico, día del Señor, visita al Santísimo y pídele la gracia para poder cumplir lo que hemos prometido en el compromiso. Que tengas un excelente día, te digo hasta mañana si así Dios lo permite. Dios te bendiga.